Buenos días, niños. Una vez más, vamos a reiniciar nuestras labores correspondientes a esta semana. Como ven, pasan rápido los días y tenemos que nuevamente ya trabajar. Bueno, para esta semana vamos a trabajar en el curso de razonamiento matemático, tema de ordenamiento. Un ratito, porfa. Fracciones. Ya vamos a trabajar el tema de fracciones. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar el tema de fracciones. Vamos a completarlo, ¿ya? Vamos a ver fracciones. Bueno, a ver, vamos a ver. Estamos pensando en fracciones. Bueno, este no es un tema nuevo. ¿Qué es o qué se entiende por fracciones? A ver, niños, estamos pensando en fracciones. Bueno, hemos hecho desde la primaria, pues sí. Hay que recordar, ¿ya? ¿Qué son las fracciones? A ver, acá tenemos un ejemplo, a ver, vamos a, ¿qué es acá? Amiguitos, veamos qué ocurre cuando a una pizza se la divide en 8 partes iguales y se le echa salsa de tomate sobre 3 porciones. Como podrán ver acá, tenemos una pizza en la que se ha dividido en 8 partes iguales o diferentes. ¿Cómo lo ven en el gráfico? Muy bien, en 8 partes iguales. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada una de ellas representa un octavo. ¿Ya? Un octavo. Esta porción es un octavo. Esta de acá es otro octavo. Como también esta de acá, ¿ve? Es un octavo. Pero en este caso dice 3 porciones. Va a echarle salsa de tomate. Y tenemos acá. Y nos pregunta, si Jorge se come la parte que tiene salsa de tomate. Ah, Jorge se va a comer la parte que tiene salsa de tomate. Diremos que se comió ¿qué parte de la pizza? Si Jorge se come la parte que tiene salsa de tomate, quiere decir que se va a comer ¿cuántas partes? 1, 2, 3. 3 partes. ¿De cuánto? Total se ha dividido en ¿cuántas partes? En 8. Entonces, Jorge se va a comer ¿cuánto? 3 octavos, ¿ya? 3 octavos va a comerse. Ahora respondemos al siguiente. Ahora, si Lucho se come la parte que no tiene salsa de tomate, o sea, se va a comer todo esto, ¿no? Diremos que se comió, ¿cuántas partes de la pizza? A ver, 1, 2, 3, 4. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. ¿De cuánto? De 8. Entonces vamos a decir que se come 5 octavos. Ya estamos expresando en fracciones. Por último, si Pedro se come toda la pizza, diremos que se comió todas. Se le gusta con salsa de tomate, sin la salsa, se come todas. ¿Cuántas partes se va a comer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 8 ¿de cuántos? De 8 partes. Por lo tanto, vamos a decir que Pedro se come, ¿qué cosa? Los 8 octavos de pizza. Es decir, se comió todo. El todo representa la unidad o la parte entera, pues, es el entero, ¿no? Por lo tanto, toda la pizza representa la unidad, o sea, un entero. Pues bien, ahora vamos a dar un breve concepto de fracciones. A ver, dice, las fracciones son números que representan una división en partes iguales, ¿ya? Entonces dice, por ejemplo, esta es una división, ¿o no? Claro, es una división, ¿no?
Es una división. Entonces, cuando hablamos de fracciones, vamos a hablar de divisiones, ¿ya? Divisiones. Bien. Entonces, la fracción son números que representan una división en partes iguales, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un rectángulo que se ha dividido en ¿cuántas partes? 1, 2, 3, 4, 5. De esos 5, ¿cuántos se han pintado? 3 están pintados de verde. Entonces, podemos representar como una fracción. 3/5. ¿Qué cosa indica el 3? Partes pintadas. Y el 5, partes en que se dividió el entero, ¿ya? Partes en que se dividió el entero. El entero es el todo. El entero se dividió en 5 partes, ¿ya? La representación numérica de una fracción posee dos términos. Es decir, toda fracción tiene dos términos. Uno que es el numerador y otro que es el denominador. Pues bien, el numerador indica el número de partes que se toma de un todo. Repito, el numerador indica el número de partes que se toma, que se coge de un todo. En nuestro ejemplo, ¿cuántos vamos a coger? La parte pintada será 3. En cambio, el denominador indica el número de partes en que se ha dividido el todo. En nuestro ejemplo, ¿el todo en cuántas partes se ha dividido? En 5. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar. El numerador indica el número de partes que se va a tomar, que se va a coger. En cambio, el denominador indica el número de partes en que se divide el todo. Bueno, la fracción o toda fracción se representa así. N sobre D. ¿Qué cosa es N? El numerador. Y D es el denominador. Como también hay otra forma de representar. Es parte todo. ¿Cuántas partes se ha pintado? 3, una parte. Del todo, ¿de cuántos? De 5, ¿ves? Además, la parte se reconoce con las palabras son. Y el todo se reconoce con la palabra del. ¿Ya? A ver, vamos a pasar al siguiente. Clasificación de fracciones. Vamos a ver la clasificación. Primera clasificación. Fracciones propias. A ver, ¿cómo serán las fracciones propias? Son aquellos cuyo numerador es menor. Este es el símbolo del menor. Es menor que el denominador. Además, su valor es menor que la unidad. Entonces, las fracciones propias cuando el numerador es menor que el denominador. Ejemplo. A ver. El todo se divide en 4 partes iguales. ¿Ya? ¿Qué parte está pintada? Un cuarto. El numerador es menor que el denominador, por lo tanto, es una fracción propia. De la misma forma en este gráfico, ¿ve? El todo se divide en 8 y de los 8, ¿cuántos se pintan? De amarillo, 3. Entonces la parte pintada representa 3/8, por lo tanto es una fracción propia, ¿ya? Porque es menor que el denominador, ¿ya? El siguiente. Igual, el todo se ha dividido en 7 y el numerador es 5. Por lo tanto, es una fracción propia. Recuerden, fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador, ¿ya? 2, fracciones impropias. Las fracciones impropias son o es cuando el numerador es mayor que el denominador. Por tal razón, su valor va a ser mayor que la unidad. ¿Ya? Entonces, impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Como en el ejemplo, ¿ven? 3/2. Estamos viendo de que el numerador es mayor que el 2. 7/3. 7/3. El numerador es mayor que el denominador. ¿Ya?
También el siguiente, el numerador es mayor que el denominador. Entonces, de esta manera vamos reconociendo. Continuamos con la clasificación de fracciones. Fracciones homogéneas. Son grupos de fracciones que tienen el mismo denominador. ¿Ya? Aquí tenemos varios ejemplos. ¿Ve? El primer ejemplo son fracciones homogéneas. 7 novenos, 11 novenos, 1 noveno. Son fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. En el siguiente, ¿cómo se lee? 5 onceavos, 6 onceavos, 13 onceavos. Son fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador, así sucesivamente. El siguiente, 3 séptimos, 5 séptimos. Acá podría ser 1 séptimo, podría ser 9 séptimos. Acá lo que nos interesa es que el denominador sea igual. Otra clasificación, fracciones heterogéneas. Son grupos de fracciones que tienen diferentes denominadores. ¿Ya? Heterogéneas cuando tienen diferentes denominadores. Como ejemplo, acá, ¿ve? Primer ejemplo, 5 tercios, 4 novenos, 8 onceavos. Son fracciones heterogéneas. Siguiente ejemplo, 11 tercios, 2 quintos. ¿Qué podemos escribir acá? Una fracción, a ver, podría ser, por ejemplo, 7 medios. ¿No? Van a ser fracciones heterogéneas. ¿Por qué? Porque no tienen los mismos denominadores. Es decir, tienen diferentes denominadores. ¿Ya? Por ejemplo, hay que escribir una fracción para que no sea homogénea. Es decir, debe ser heterogénea. Podría ser de 8 tercios, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así sucesivamente. Fracciones reductibles. Reductibles viene de reducir. Son aquellos cuyos términos poseen divisores comunes, es decir, se pueden simplificar. Por ejemplo, 6 cuartos es una fracción reductible, se puede reducir. Entonces, a ver, mitad de 6 es 3, mitad de 4 es 2, o sea, sería 3 medios. O sea que 6 cuartos es igual a 3 medios. 10 sextos también es una fracción reductible porque se pueden simplificar, ¿ya? Fracción irreductible son aquellos cuyos términos no poseen divisores comunes. Es decir, no se pueden simplificar, ¿ya? 2 quintos no se puede simplificar. 3 séptimos de igual forma no se puede simplificar. Ahora vamos a hablar sobre la simplificación de fracciones. Significa transformarla en otra fracción equivalente, ¿ya? Es decir, al simplificar una fracción vamos a encontrar otra, pero equivalente. Y a la vez irreductible. Significa que ya no se va a poder reducir más. Para lograrlo, ¿qué se hace? Se divide sucesivamente los términos de la fracción entre divisores comunes hasta lograr una fracción irreductible. Solamente se puede simplificar cuando tienen divisores comunes, ¿ya? Por ejemplo, vamos a simplificar 15 décimos. A ver, ¿tendrán divisores comunes? ¿Tendrán mitad ambos? No, no se puede. Mitad tiene 10, pero 15 no. Tercia tiene tercia 15, pero no tiene 10. Entonces, quinta sí, ¿cierto? O sea, 5 es un divisor común. 15 entre 5 es 3 y 10 entre 5 es 2. O sea, 15 décimos es equivalente a la fracción 3 medios. Son equivalentes, solo expresado de otra manera. Ahora vamos a ver números mixtos, ¿ya? Los números mixtos son aquellos que poseen una parte entera y una fracción propia. Recuerden, mixto es cuando posee una parte entera y una fracción propia. No es cualquier fracción, sino tiene que tener una fracción propia. Ejemplo. A ver, recordemos, fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. A ver, vamos a verificar.
¿Cómo se lee? 2 enteros, 1/3. Esta es la parte entera y esto será la fracción, pero debe ser propia. ¿Cumple o no? Sí, pues sí cumple, porque 1 es menor que 3. Igual el otro. ¿Cómo se lee? 5 enteros, 3 séptimos. ¿Ya? Ahora, si tenemos un número mixto, o sea, todo número mixto se puede convertir a una fracción impropia. ¿Ya? De esta manera, ¿ve? A ver, 5 enteros, 3 séptimos. O sea, esto vamos a convertir a una fracción impropia. ¿Ya? ¿Qué se hace? Simplemente el denominador, que es 7, se multiplica por 5. Acá está la flechita. 7 por 5. ¿Cuánto es? 35. ¿Cierto? Y luego le agregamos el más 3, o sea, este numerador. ¿Ya? Entonces, como tenemos 7 por 5 es acá, más 3. 7 por 5 es 35, más 3 sobre 7. Y esto es igual a ¿cuánto? 38 entre 7. ¿Ya? Entonces, recuerden, toda fracción o todo número mixto se puede escribir como fracción impropia. Bien. También, toda fracción impropia se puede escribir como un número mixto. ¿Ya? Y para ello, por ejemplo, ya mejor veamos un ejemplo. 7 tercios. Esta es una fracción impropia. ¿Ya? Quiero escribir como un número mixto. Para ello tenemos que dividir 7 entre 3. Bueno, no tiene o sea, la división no va a ser, pues, exacta, ¿no? Entonces, ¿cuánto? A 2, por supuesto, 2 por 3, 6. Luego se resta, ¿verdad? 7 menos 6, ¿cuánto queda? 1, y se llama resto. ¿Ya? En este caso, ¿ya? ¿Qué decimos? Este se llama cociente. El cociente viene a ser la parte entera. La acá, ¿ven? 2. Y al lado derecho se pone la fracción propia. El resto, que es 1, se escribe como numerador. Y el divisor, ¿cuánto? 3. O sea, 7 tercios es igual a 2 enteros, 1/3. A ver qué está pasando con esto. Vamos a resolver ejercicios. 1. Dadas las siguientes fracciones, aquí tenemos varias fracciones. Nos dice, ¿cuántas son propias? A ver, de esto tenemos que escoger o reconocer cuáles son propias. A ver, entonces recordemos, hemos explicado, las fracciones propias son cuando los numeradores son menores que el denominador. Simplemente vamos a buscar eso. A ver, ¿qué decimos? Resolución. Una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. O sea, el numerador es menor que el denominador. ¿Quiénes cumplen de este grupo? Vamos a buscar. Primero, en la fracción 5 tercios. 5, que es el numerador, comparamos con el denominador, que es mayor. Tiene que ser menor, por lo tanto, esta es una fracción impropia. ¿Ya? Entonces, sirva también para recordar. Impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Siguiente. 7 es menor que 9. Entonces, es una fracción propia. En el otro, 1 es menor que 4. Entonces, decimos también que es una fracción propia. Igualito acá. 4 es menor que 11, por lo tanto, es una fracción propia. Aquí no. 13 es mayor que 6. Por lo tanto, esto es una fracción impropia. Finalmente, 4, en este caso, perdón, es 8. ¿No? Es 8 menor que
Ahora vamos a hacer la corrección rapidito nomás. A ver acá, ¿cuánto viene a ser? Es 8, ¿ya? Acá será, ¿cuánto? 15, ¿no? Ya lo tenemos. Entonces, tenemos aquí, rapidito regresamos y llegamos acá. 8 es menor que 15. Por lo tanto, esto es una fracción propia. Hemos terminado y respondemos la pregunta. ¿Cuántas son propias? Simplemente es identificar. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, ¿qué decimos? Hay 4 fracciones propias. Y podemos incrementar algo más. ¿Cuántas fracciones impropias hay? Simplemente contamos 1 y 2. Entonces, de esa manera estamos respondiendo, ¿no? 2. Sí. A sobre 5, o también se dice A quintos, es una fracción propia. ¿Cuántos valores puede tomar A? Nos dice que esta fracción es propia, por lo tanto tenemos que pensar qué valores puede tomar A. Entonces ponemos como resolución. Por datos sabemos que A quintos o A sobre 5 es una fracción propia. ¿Ya? ¿Qué cosa es? Una fracción propia. Es propia, eso es por dato. Y le pregunto, A puede tomar un valor, por ejemplo, de 6. Si A vale 6, entonces el numerador ya sería mayor. Tiene que ser menor. Entonces, ¿qué valores puede tomar? A ver. Entonces, A tiene que ser menor que 5. Los posibles valores de A tienen que ser 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? ¿Ya? 1, 2, 3 y 4. Y la pregunta dice, ¿cuántos valores puede tomar A? Nuestra respuesta será entonces, A puede tomar 4 valores. ¿Ya? 3. Simplifica la fracción. Dar como respuesta la suma de términos de la fracción simplificada. A ver, acá tenemos la fracción. 24, 36avos. ¿Ya? Se lee 24 36avos. Vamos a, dice, simplificar. Simplificar significa reducir. Y vamos a encontrar otra fracción más pequeña que va a ser equivalente a esta fracción. Entonces, ¿de qué manera simplificamos? Para simplificar tenemos que buscar divisores comunes a ambos, tanto a 24 y 36. Entonces empezamos con el menor. Sería entre 2, ¿no? Cosa que 24 entre 2, ¿cuánto sería? 12. Y por el denominador, 36 entre 2, ¿cuánto sería? 18. Entonces tendríamos 12 18avos. Quedará ahí. Tenemos que reducir hasta que sea irreductible, ¿ya? Sí se puede, entonces continuamos. A ver, ¿cuál es el divisor común? O sea, un número que divide a ambos. Y otra vez, ¿quién es? El 2, ¿no? A ambos se puede dividir entre 2, ¿cierto? Entonces, 12 entre 2 es 6, activa 6. Ahora, por el denominador, 18 entre 2 es 9. Entonces, la nueva fracción será 6 novenos. Miren, como ven, estábamos simplificando, ¿ven? ¿Todavía se puede simplificar o ya no? A ver, ¿se podrá simplificar entre 2? Vamos a probar. 6 entre 2 es 3. 9 entre 2 no da. Pero hay que pensar en otros divisores. ¿Ya? Tiene que ser a ambos. Entonces, a ver. 3, o no. 6 entre 3 es 2. 9 entre 3 es 3. Por lo tanto, será 2 tercios, ¿no? A ver, ¿podemos simplificar más esta fracción? Ya no. Esta fracción ya no se puede dividir más.
Entonces, a esta se le llama fracción irreductible. Podemos decir que esta fracción es equivalente a esta. O cualquiera de ellas. Esta también es equivalente a esta. Es decir, en otras palabras, todas son equivalentes. ¿Ya? Luego, ¿qué nos pide? Dar como respuesta la suma de términos de la fracción simplificada. La fracción simplificada es 2/3. Entonces, nos está diciendo suma los términos. ¿Qué debemos hacer entonces? Hay que sumar los términos. Suma de términos. O sea, significa sumar numerador más el denominador. 2 más 3, ¿cuánto es? 5. Nuestra respuesta es 5. 4. Convierte a fracción impropia el número mixto. Acá tenemos el número mixto. ¿Eh? ¿Cómo se lee? 4 enteros, 2 quintos. Para que sea mixto, la fracción tiene que ser propia. ¿Cumple o no? El numerador tiene que ser menor que el denominador. Sí, cumple. Y dar como respuesta la suma de términos de la fracción obtenida. ¿Ya? Entonces, la conversión es muy sencilla. Simplemente multiplicamos este denominador por la parte entera. De 5 por 4. Se acabe 5 por 4. Luego hay que sumarle más 2. Y dividimos entre el mismo denominador que es 5. Ahora efectuamos la multiplicación. 5 por 4 es 20. Más 2 es 22. O sea, es 22 quintos. ¿Ya? Y hemos convertido. Luego dice, nos pide la suma de términos de la fracción obtenida. La fracción obtenida es 22 quintos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente sumar. Sería 22 más 5 es igual a 27. Por lo tanto, la respuesta es 27. 5. Dice, en el gráfico, ¿qué parte del total está sombreado? En el gráfico dice, ¿qué parte del total está sombreado? A ver. Bueno, este es una pregunta muy bonita y vamos a aclarar algunas cosas. ¿Ya? Cuando nos preguntan de qué parte está sombreado, para ello, el gráfico debe estar dividido. Todo el gráfico debe estar dividido en partes iguales. ¿Ya? Por eso aquí dice una aclaración. No olvides que es necesario que la figura esté dividida en partes iguales. Si no es así, se efectúan los trazos convenientes. ¿Ya? A ver acá. Mire, esta parte son iguales, son iguales, son iguales, son iguales, pero esto no. Esta es una parte mucho más grande. Entonces, cuidado, si cometes el error, profe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, el todo se dividió en 7, de eso están pintados 2. Respuesta, 2 séptimos, gané. No, ese error se ha cometido muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer de que el gráfico esté dividido en todos, en partes iguales, ¿ya? Entonces, como quiera que aquí el todo no está en partes iguales, hay que hacer un trazo auxiliar, ¿ya? Hacemos un trazo auxiliar. A ver, ¿dónde? En la parte más grande. ¿Qué debo hacer? Debo partir, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, si hago este trazo, o si hacemos este trazo, sí, todos ya están del mismo tamaño. Ahora, el todo en cuánto se ha dividido. A ver, cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora recién podemos decir qué parte está sombreado. O sea, de color plomo. Entonces decimos, luego la parte sombreada es 2. ¿De cuántos? De 8. Esta es la parte sombreada y es el todo, lo que se dividió el todo. O sea, 2 cuartos. ¿Ya? Y vamos a hacer un ejemplo más. A ver. 5. En el gráfico, ¿qué parte del total está sombreado? Miren. Tal como está no podemos decir. ¿Ya? Porque no todos son del mismo tamaño. ¿Qué necesita o qué requiere? Hacer un trazo auxiliar. ¿De acuerdo? Entonces resolvemos.
Y otra vez, no olvides que es necesario que la figura esté dividida en partes iguales. Si no es así, se efectúan los trazos convenientes. Entonces acá, este es el gráfico inicial de la pregunta. Ya, para responder, tenemos que hacer trazos auxiliares o hacer trazos de manera conveniente. ¿Ya? Entonces acá decimos, a ver, ¿qué trazos podemos hacer? A ver, a ver. A ver, las partes sombreadas, ¿qué forma tienen? Son rectángulos, ¿sí o no? A ver, esta parte sombreada con esto, ¿son de distinto tamaño o son igual? Son iguales. ¿Qué pasaría si esto de acá lo unimos? Cogemos una tablita y lo unimos. A ver, o sea, de esta manera. Ya está. Miren, ahora de arriba son iguales, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos trazado. Ahora continuamos para hacia abajo también. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer? Hacer un tracito. Mire, ya está, ¿ve? He hecho ese trazo de color azul y ya vemos de que ya en esta parte todos son del mismo tamaño. Aquí también, pero aquí me falta algo. Entonces, simplemente de aquí trazamos otro. ¿Ya? Entonces, ahora sí, toda la figura está dividido en partes iguales. Entonces, ahora hay que contar el todo en cuántas partes se ha dividido. A ver, vamos a cuantificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces el todo se dividió en 12. De ese todo, ¿cuántos están sombreadas? Contamos. 1, 2, 3. Entonces, ¿qué vamos a decir? La parte sombreada es 3/12. ¿Ya? La parte sombreada representa 3, se tomó 3, ¿de cuántos? De 12. Por lo tanto, la respuesta es 3/12. ¿Ya? Bueno, estamos concluyendo la clase y nos preguntamos, ¿qué aprendimos? Aprendimos a reconocer y a representar fracciones. No solo eso, sino también clasificar fracciones y lo más importante, diferenciar fracciones propias con las fracciones impropias. Sabemos convertir un número mixto a una fracción impropia, ¿no? Podemos representar gráficamente fracciones. Bueno, ahora ustedes van a tener una evaluación. ¿Ya? Para eso tienen que descargar la hoja de evaluación, la actividad, o sea, de la página web. Pero además van a trabajar con su compendio y me la tienen que enviar a mi WhatsApp como evidencia. Cada clase que se desarrolla, vamos a revisar esta cosa. Uno, la hoja de evaluación tiene una nota aparte. Luego su cuaderno y su compendio. Es decir, me tienen que tomar foto de su cuaderno y de su compendio. En el compendio se ponen las respuestas. En el cuaderno voy a escribir todo el procedimiento. ¿Ya? Entonces, para tener notas óptimas, tienen que trabajar ambos y me tienen que enviar a ambos. ¿Ya? Entonces, a trabajar, que tengan un buen día. Muchas gracias. Será hasta la próxima.